Muy buenos días, bienvenidos a su clase de Biología 1. El día de hoy vamos a ver el tema de contribución de biodiversidad. Aquí le vamos a dar continuación a los temas que hemos visto. Entonces, pues empezamos de lo general a lo particular y vamos entendiendo pues cómo es que funciona la vida en el planeta, cómo funcionan los diferentes tipos de seres vivos. Entonces, pues acompáñenos para ver este tema. Entonces tenemos biodiversidad, que es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros los ecosistemas terrestres, ya sean terrestres o marinos, y otros sistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que se forma parte. Y pues todo esto va a comprender la biodiversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Entonces vamos a tener que tenemos tanto vida en tierra como en el mar, pero cuando nos habla de cuerpos de agua se refiere a los ríos, lagos, lagunas, etcétera, incluso pues de todas esas zonas que conocemos como humedales. Entonces estos guardan una gran biodiversidad y son de gran importancia para el ecosistema, ya que de ahí dependen muchas especies. Entonces dentro de los humedales pues podemos encontrar cangrejos, algunos tipos de peces, nemátodos, y que pues estos van a servir de fuente de alimento para aves que vienen migrando de otras partes y que pues llegan ahí, se alojan, se reproducen, o incluso unas que llegan solamente se alimentan y absorben toda esa energía y posteriormente continúan con su camino. Entonces pues vamos a ver que toda esta importancia de lo que tienen estos ecosistemas. Ahora, nos dice aquí que la biodiversidad abarca todas las organizaciones de vida, que incluye todas y cada una de las especies, sean animales, plantas, virus o bacterias. Entonces, estos espacios o ecosistemas de los que forman parte y los genes que hacen cada especie y dentro de ellas a cada individuo diferente del resto. Entonces, aunque sea en el mismo hábitat, es decir, en el mismo humedal, pues vamos a encontrar diferentes especies y estas van a funcionar en su organismo pues de diferente manera que otros, pero que entre todas pues van a contribuir a ese medio. Ahora aquí nos dice que se diferencian tres niveles estrechamente relacionados en la biodiversidad. Entonces tenemos que hay una diversidad genética que incluye los comportamientos del código genético de cada organismo y la variedad de estos entre individuos dentro de una población y entre poblaciones de una misma especie. Entonces esta diversidad genética, es esta variabilidad, va a incluir pues que tengan diferentes caracteres de información, es decir que pues todos estos van a mandar información para que esta especie pues siga sobreviviendo. Tenemos también la diversidad de especies, que aquí incluye a los seres vivos con características comunes. Nos dice que no obstante abarca también otros grupos menores como las subespecies y también otros más amplios que agrupan especies como géneros o familias. Entonces en esta diversidad de especies entra lo que conocemos como taxonomía, donde pues vamos a tener el género y especie, pero muchas veces encontramos que son idénticas, pero las pruebas de ADN nos dice que hay cierta diferencia, ¿verdad? Entonces eso es lo que conocemos como subespecie. Ahora tenemos la diversidad de espacios que incluyen los ecosistemas como núcleo central. Entonces estos son conjuntos de plantas, hongos, animales, microorganismos y el medio físico que lo rodea, interactuando como una unidad funcional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues todos estos espacios pues van a contener diferentes especies y que pues van a crear una unidad funcional, es decir, que todos van a depender para poder sobrevivir. Entonces es como es como la cadena trófica, donde pues unos dependen de otros para poder sobrevivir, ¿verdad? Que unos van a generar su propio alimento y otros pues van a depender de otros para poder alimentarse. Entonces tenemos la siguiente pregunta que nos dice, ¿cuáles son los beneficios de contar con una biodiversidad rica? Entonces aquí nos dice que nos provee de alimentos, medicamentos, materias primas o recursos
y energía para asegurar la supervivencia de humanos, animales y plantas. Entonces, esta biodiversidad abundante pues va a crear materia prima para que las demás especies puedan sobrevivir. ¿Qué pasa si nosotros nos vamos a una zona árida? Pues no vamos a tener muy poca biodiversidad, entonces el alimento pues va a ser limitado, y va a ser limitado también para cierto grupo de especies. Entonces, esto nos garantiza servicios de los que no podríamos prescindir. Regulación de la calidad del aire, por ejemplo, del clima, la purificación de las aguas, el control de la erosión y de los desastres naturales, así como la polinización, entre otros. Entonces aquí es muy importante cuando vemos nosotros deforestación, pues esa deforestación pues causa que existan los deslaves. Entonces, ¿cuál es la función de los árboles? Que aportan oxígeno, y lo otro es que las raíces pues detienen lo que es el sustrato. Entonces, muchas veces pasa que al quitar todos los árboles, pues todos los animales que dependían de ellos, pues también se van, ¿verdad? O se llegan a morir. Entonces, tienen que emigrar a otros lugares. También algo muy común que pasa en la zona de San Quintín, por ejemplo, es de que hay nuevos asentamientos, nuevas colonias, y van deforestando pues toda la vegetación, ¿no? Principalmente el matorral costero. Entonces, estas especies que vivían ahí, de repente llegan a entrar a las casas. ¿Por qué? Porque pues ese era su hábitat natural, y que hubo un impacto causado por el hombre, entonces, lo cual perjudicó su hogar. Entonces, de esta manera, pues se afecta, ¿no?, a este tipo de ecosistemas. Entonces, así, cuanto más rica es la biodiversidad, más posibilidades de supervivencia tenemos todos los que vivimos en el planeta. Entonces, cada organismo pues va a tener su función. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a una laguna, pues de repente vemos muchos gusanos, nemátodos, pues estos pues aparentemente no tienen una función, pero sí. ¿Por qué? Porque son los que airean, escarban en el sedimento y hacen que el oxígeno pues llegue a esa parte. Si no, esa tierra pues se descompone, se pudre. Entonces, de esa manera, pues todos los organismos pues tienen una función en el planeta, los cuales pues son de vital importancia. Aquí tenemos la siguiente pregunta para su análisis y reflexión. Nos dice: ¿cómo se nombran y clasifican los organismos? Entonces, anteriormente, hace muchos años, se clasificaban solamente en plantas y animales. Entonces, y se hacía bajo observación. Ahora sabemos que no es así. Esto se fue puliendo detalle a detalle, donde ahora hasta se hacen estudios de ADN para ver si tienen una familiarización y que se puedan estar clasificando en orden. Entonces, aquí nos dice que la sistemática es la ciencia que estudia la reconstrucción de la filogenia o historia evolutiva, es decir, todo su proceso evolutivo y todo su orden jerárquico, dependiendo de las familias de donde vengan ciertas especies. Una parte fundamental de la sistemática es la taxonomía, del griego ordenación. Entonces, pues todo lleva un orden. Recordemos que tenemos distintos tipos de reinos. Entre ellos pues están las plantas y los animales, y por lo cual pues se van ordenando en cada grupo. Entonces, la ciencia que se encarga de dar nombre a los organismos y colocarlos en categorías sobre la base de sus relaciones evolutivas, pues va a ser lo que es la taxonomía. Ahora, aquí nos dice que existen 8 categorías principales, que son el dominio, el reino, el filo, clase, orden, familia, género, especie. Pero hace rato mencionamos que también se incluye lo que son las subespecies. Aquí en la siguiente imagen tenemos un ejemplo de los reinos. Por ejemplo, el reino animal, del filo cordados, de la clase mamíferos, donde incluso entramos nosotros como mamíferos. Tenemos el orden primates, tenemos la familia homínidos y tenemos el género Homo, ¿no?, que seríamos pues nosotros, y entra la especie Homo sapiens. Entonces, recordemos que igual han existido a lo largo de los años diferentes tipos de especies, como el Homo sapiens, el Homo sapiens sapiens, el Homo habilis, que son claros ejemplos. Entonces,
Aquí nos dice que cada dominio contiene muchos reinos, cada reino contiene muchos filos o filas y cada filo o división incluye muchas clases. Cada clase incluye muchos órdenes y así sucesivamente. Entonces, pues es todo un proceso, toda una ordenación de que gracias a la taxonomía pues podemos agruparlos. A medida que se desciende de la jerarquía, se incluyen grupos cada vez más pequeños. Entonces, recordemos que vamos a empezar de lo general a lo particular. Entonces, cada categoría es cada vez más estrecha y específica, un grupo cuyo ancestro común es cada vez más reciente. Entonces, nosotros ahí vamos a ver la importancia de poder ordenarlos. Aquí tenemos la siguiente tabla que nos habla sobre la clasificación de algunos organismos en la que se refleja su grado de parentesco. Entonces, con ciertas similitudes. Entonces, el primero nos dice aquí que tenemos el dominio Eukarya, el reino Animalia, filo Chordata, clase Mammillaria, orden Primates y familia Hominidae del género Homo y especie del Sapiens. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí la planta de girasol. Entonces pertenece al reino Plantae, al filo Antiphophyta, a la clase Dicotyledonea, al orden Asterales, a la familia Asteraceae, al género Helianthus y a la especie Anus. Entonces de esa manera pues se van clasificando los diferentes grupos y pues estos pues van teniendo un orden. Entonces el nombre científico de un organismo se forma a partir de las dos categorías taxonómicas más pequeñas, que son el género y la especie. Entonces cada género pues va a incluir un grupo de especies muy estrechamente emparentados, que tengan ciertas similitudes, y pues lo vamos a hacer no solamente de la observación, sino de la apreciación que se obtenga de su ADN. Y cada especie de su género pues va a incluir poblaciones de un organismo que en principio se pueden cruzar en condiciones naturales. Entonces pues esas especies van a evolucionar a nivel de especie, no de un solo individuo. Cada nombre científico compuesto de dos partes es único, por lo que al hacer referencia a un organismo por su nombre científico se elimina cualquier posibilidad de ambigüedad o confusión. Entonces pues el nombre científico, ¿qué nos quiere decir? Que va a tener un único nombre. Si nosotros nos referimos a alguna planta o algún animal con un nombre común, pues vamos a tener que ese organismo va a tener un nombre aquí en México, va a tener otro nombre allá en Colombia, va a tener otro nombre allá en Perú. Entonces van a cambiar, pero a nivel científico, en cualquier parte del planeta pues va a tener el mismo nombre. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos a esta especie de lobo, donde su nombre es Canis lupus. Entonces este va a ser el género y especie. Entonces en cualquier lugar pues se va a llamar de la misma manera, a menos que tenga un nombre común. Y pues estos pues son provenientes de la familia de Canis familiaris, que son los perros. Entonces vemos ahí cómo va cambiando su filogenia, pero que pues van a venir de un ancestro en común. Entonces aquí tenemos un trabajo muy importante por parte de los biólogos de todo el mundo que reconocen el nombre científico en latín, con lo cual se superan las barreras del idioma y se hace posible una comunicación precisa, que es de lo que veníamos hablando, que van a tener un solo nombre en cualquier parte del planeta y que pues no va a variar, a menos que sea un nombre común. Entonces, pero pues es para nombrar a una especie, pues hay cierto tipo de reglas y que por ejemplo pues se tiene que manejar en latín. Ahora, los nombres científicos siempre se escriben subrayados o en cursiva, entonces pues ese va a ser por regla lo que se debe seguir. La primera letra del nombre del género siempre es mayúscula y las demás pues van a ser minúsculas. Ahora, nunca se usa el nombre de la especie solo, sino que siempre va acompañado del nombre de su género, es decir, que siempre va a ir género y especie. Aquí tenemos un ejemplo de una gaviota
una gaviota común, que su nombre científico es Larus occidentalis. Entonces, si ustedes observan aquí, tenemos la primera letra con mayúscula y las demás van a ser con minúsculas, incluso el nivel de especie. Ahora tenemos la siguiente pregunta que nos dice ¿cuáles son los reinos de la vida? Entonces, anteriormente en 1970 los taxónomos clasificaban todas las formas de vida en dos reinos que mencionábamos, que son el Animalia y Plantae. Entonces, se consideraba a todas las bacterias, hongos y protistas fotosintéticos como plantas, y los protozoarios se clasificaban como animales. Entonces, a fin de contribuir o corregir este problema, Robert Whittaker propuso en 1969 un esquema de clasificación de 5 reinos que fue adoptado finalmente a casi todos los sistematistas. Entonces, de esta manera, pues se fueron ordenando. Ahora, en la investigación científica, pues la genética molecular pone al descubierto las relaciones evolutivas, y después de que se clasificaban solamente por observación, nace esto, lo que es el ADN, una vez descubierto, donde pues algunas especies se reubicaron debido a la sistemática, ¿verdad? Ya que pues el ADN decía que no tenían parentesco en común. Entonces pues se hace por medio de esa clasificación. Aquí tenemos la siguiente tabla que nos habla sobre algunas características de los reinos eucarióticos. Ahora, por ejemplo, tenemos al reino, tenemos un ejemplo de la pared celular. En este nos dice que pues, están presentes en las formas de algas y pues consisten varias. En el reino Animalia, por ejemplo, está ausente, en el fungi presente, va a contener quitina, y en el Plantae pues va a tener celulosa. Entonces, pues recordemos que este tipo de células van a tener ciertas características, tanto el animal como la vegetal. Hay partes que van a tener en común y otras que no la van a tener. Pero vamos a encontrar casos muy complejos, donde vamos a encontrar organismos que se pueden mover, que pueden respirar, pero que también van a tener clorofila, y que pues eso solamente lo presentan las plantas. Entonces vamos a ver que tienen como una fusión, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el zooplancton, que es un ejemplo de ello. Entonces, los sistematistas proponen con regularidad cambios a la taxonomía en nivel de la especie a medida que los investigadores descubren nueva información. Entonces, pues esto pues a lo largo de los años todavía se va puliendo, y pues incluso pues hay muchos estudios acerca de nuevas especies descubiertas. Ahora, los científicos ignoran, incluso en términos de un orden de magnitud, cuántas especies pudieran existir en el mundo, ya que, por ejemplo, en el fondo de los océanos, pues siempre que se hace alguna investigación, descubren nuevas especies. Entonces, cada año se da nombre entre 7.000 y 10.000 especies nuevas, casi todas de insectos, y muchas de las cuales habitan en las selvas tropicales. Entonces, para muchas veces tener acceso a este tipo de lugares, como son las selvas, ya que es una diversidad muy rica, muy abundante, entonces pues siempre se llegan a descubrir más en tierra que en mar. ¿Por qué? Porque tenemos un mejor acceso, ¿eh? Pero incluso en las selvas pues hay veces que nos es difícil poder llegar ahí, y sobre todo porque son muy pocos los fondos destinados para ese tipo de investigación. Entonces, hace algunos años descubrieron, por ejemplo, que en unos pinos muy altos, que en la parte superior pues existían diferentes o muchos tipos de insectos. Entonces, en el cual pues se fueron clasificando y agregando a la taxonomía. El número total de especies con nombre es actualmente de alrededor de 1.4 millones. Sin embargo, muchos científicos piensan que puede haber más, entre 7 a 10 millones de especies, y las estimaciones que pueden alcanzar hasta 100 millones. Entonces nos dice que pues todavía hay mucho por descubrir. Esta gama total de diversidad de especies se conoce como biodiversidad. Entonces, pues todo lo que tenemos, plantas, animales, bacterias, virus, hongos, pues todo esto va a incluir lo que es la biodiversidad, y el cual es muy importante para que nosotros podamos existir en el planeta. Entonces, de todas las especies que han sido identificadas hasta hoy,
aproximadamente el 5% son procariotas y protistas, pero también otro 22% son plantas y hongos y el resto pues van a ser animales. Entonces, ahora, ¿cuáles son las medidas para conservar la biodiversidad? Aquí es muy importante y debemos de contribuir a esto para que nosotros podamos todavía mantener pues muchas especies, ya que algunas pues a través de la mano del hombre pues han llegado a la extinción. Entonces, como ello, pues tenemos que la protección de la biodiversidad es una tarea que el ser humano debe asumir como propia. Entonces, cada individuo, cada persona, pues debemos de tomar nuestra propia iniciativa para conservar esta biodiversidad. Entonces, ya que esto nos puede afectar en actividades económicas, por ejemplo, a las empresas que muchas veces descuidan esta parte, su responsabilidad social, y que pues llegan a causar daños al medio ambiente. Y una vez que son causados estos daños, pues también van a afectar a las personas o grupos sociales. Entonces, muchas organizaciones internacionales procuran juntas que pueden tomar decisiones pertinentes en la materia. Entonces, también debemos de reconocer que hay muchas empresas que están involucradas y destinan un fondo para el cuidado del medio ambiente. Entonces, pero, más sin embargo, las medidas más urgentes para proteger la biodiversidad son regular las actividades de explotación económica que tienen un alto impacto ambiental. Entonces, estas son las más perjudiciales, como pueden ser la deforestación, las industrias básicas, la minería o la agricultura extensiva, de manera tal que la rentabilidad se vea amenazada si se llevan a cabo de una manera poco amigable con el medio ambiente. Y aquí nosotros podemos observar en nuestra región cómo es causado ese impacto al ambiente con la deforestación de matorral xerófilo costero. Entonces, ya que pues se llegan a abrir nuevos espacios, nuevos asentamientos y pues se llegan a habitar o incluso a plantar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son tierras que no han sido explotadas, y las otras que van quedando estériles, que ya no tienen nutrientes, pues las van abandonando. Entonces, pues vemos que pues esto pues trae un impacto negativo en el medio ambiente. Ahora, de manera similar, también perseguir y detener las actividades económicas ilegales que no se sujetan a ningún tipo de regulación, ni ecológica ni de otra índole. Por ejemplo, la caza indiscriminada, la tala de árboles, y lo podemos ver en nuestra región. Por ejemplo, incluso no solamente en la tierra, sino también en el mar, ¿no? Con la pesca. Entonces, aquí vemos un ejemplo de una deforestación que fue fueron talados los árboles, y vean cómo causa esa erosión, ¿verdad? Y pues todo ese oxígeno que iba a aportar al planeta pues ya no se va a poder conseguir, ya que pues se llegan aquí a hacer construcciones o asentamientos humanos. Aquí, otro ejemplo de ello pues son la minería, que llegan a contaminar las aguas que hay en la región. Entonces, para esto pues debemos de fomentar el consumo responsable, la reutilización y el reciclaje como parte de una forma de vida más amigable con el planeta y pues de hecho con nuestro entorno, ¿verdad? Porque nosotros mismos pues vamos a vivir en esos lugares. También en la que no llevamos de residuos plásticos y químicos el hábitat de los demás seres vivos. Entonces hay que tratar de consumir lo menos posible los plásticos. De llevar nuestro vaso y que lo podamos reutilizar varias veces. Entonces, aquí por ejemplo vemos los neumáticos que se pueden utilizar de macetas y pues podemos remediar pues todo eso dándoles una reutilización a todos esos materiales que nosotros desechamos. También se puede invertir en formas de energía sustentable que tengan un menor costo ecológico y no amenacen la vida en el planeta. Asimismo, manejar la energía de modo responsable y no pues tirar o malgastar pues toda esa energía. Entonces hay alternativas que son amigables con el medio ambiente y que le podemos sacar mucho provecho. Entonces, de esa manera contribuimos a que tengamos un planeta mejor. También para que todo esto sea posible, pues debemos endurecer el control de traslado de especies animales y vegetales para impedir la introducción accidental de especies en hábitats en los que puedan convertirse en una plaga.
muchas veces, por ejemplo, traemos un tipo nosotros tenemos en nuestra pecera algún tipo de pez tropical que no es de nuestra región, viene de otros países, de otros estados, y nosotros cuando el pez ya está muy grande o no tenemos tiempo de cuidarlo, ¿qué es lo que hacemos? En vez de que este se muera, pues nosotros lo que hacemos es ir a dejarlo en un cuerpo de agua, un lago, una laguna, en el mar, etcétera. Entonces, nosotros estamos creando ahí la introducción de una especie exótica que puede alterar el ecosistema marino o terrestre y se puede convertir en alguna plaga. Entonces, vamos a afectar a las especies que son de la región endémicas y pues esto pues también va a tener consecuencias a mediano o largo plazo. Entonces, para esto pues se deben endurecer los controles respecto a la cacería indiscriminada también de especies en extinción y al mismo tiempo invertir en la labor proteccionista de las organizaciones que buscan criarlas y reintroducirlas a su hábitat. Entonces hay mucho trabajo por hacer y pues se debe de regular, también las autoridades deben de regular la caza indiscriminada de especies que principalmente están en extinción. Sí se puede recurrir a la cacería, pero para eso pues se deben hacer diferentes estudios de factibilidad, de impacto ambiental, se deben hacer muestreos y claro que sí, de esa manera pues también puede haber un desarrollo económico en cierta región, pero que pues esto sea controlado. Entonces, esto nos sirve de reflexión para nosotros cuidar nuestro planeta, cuidar nuestras especies, que éstas se sigan preservando y conservando y pues darles un desarrollo no solamente económico, sino que sea sustentable, ¿verdad? Para que muchas familias pues también puedan tener un ingreso, no solamente en un principio, sino a futuro. Muy bien, pues esto sería la clase de hoy. Cualquier duda o comentario, igual pueden hacerlo en la plataforma. Que tengan un excelente día.